Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola familia Senti City a nivel mundial. Soy el pastor Javier Ponce. Me encuentro en la ciudad de North Bergen, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. En nuestra serie Un viaje de fe estaremos reflexionando el día de hoy acerca de Abraham, padre de fe. Y para esto vamos a ir a libros de Hebreos capítulo 11, versículo 8 que dice: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La historia de Abraham se vuelve realmente interesante al comienzo de Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham estando él en su tierra, en Harán, y le dice que vaya a una tierra que él le mostraría. Aquí Dios le hace 3 promesas a Abraham. La primera es la promesa de una tierra que iba a ser de él. La segunda es la promesa de hacer de él una gran nación. Y la tercera es la promesa de bendición. Estas promesas constituyen la base para lo que posteriormente sería llamado el pacto abrahámico, establecido en Génesis 15 y ratificado en Génesis 17. La fe de Abraham presenta 3 características propias de la fe: la obediencia, la confianza y la fidelidad, que se fundan en el conocimiento de Dios como aquel que es omnipotente, verdadero y fiel. En la base de la obediencia, por lo tanto, está el escuchar la palabra de Dios, que llama al hombre a vivir en íntima amistad con él. Abraham acoge la palabra de Dios con toda su voluntad y libertad, porque había experimentado que Dios es omnipotente, verdadero y fiel a sus promesas. De hecho, habiendo dejado su tierra sin haber adquirido otra y no pudiendo tener un hijo, el Señor le había concedido a Isaac. Abraham permaneció libre para acoger la palabra de Dios, pero decidió confiar y abandonarse completamente a él, aún sin saber cómo el Señor cumpliría su promesa. En la fe siempre hay un elemento de invidencia, de oscuridad, porque esta no supone la plena comprensión de aquello que se cree. Lo que realmente hace especial a Abraham es que él obedeció a Dios. En Génesis 12:4 registra que después de que Dios llamó a Abraham, él fue como el Señor le había dicho. El autor de Hebreos usa varias veces el ejemplo de la fe de Abraham. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir sin saber nuestro destino? El concepto de familia significaba todo para una persona que vivía en los tiempos de Abraham. Era inusual que los miembros de la familia vivieran a cientos de millas de distancia el uno del otro. Además, no se nos dice nada sobre la vida religiosa de Abraham y su familia antes de su llamado. La gente de Ur y Harán adoraban al antiguo panteón de dioses babilónicos, especialmente a Sin, el dios Luna, por lo que podemos decir que Dios llamó a Abraham de una cultura pagana. Abraham sabía y reconoció el llamado del Señor y obedeció voluntariamente sin dudar. Otro ejemplo de la vida de fe de Abraham se ve en el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham y Sara no tenían hijos. Es un verdadero motivo de vergüenza en esa cultura. Sin embargo, Dios prometió que Abraham tendría un hijo. Este hijo sería el heredero de la inmensa fortuna de Abraham con la que Dios lo bendijo. Y lo que es más importante, él sería el heredero de la promesa y la continuación de la línea piadosa de Seth. Abraham creyó la promesa de Dios y esa fe se le acredita como justicia. Dios reitera su promesa a Abraham en Génesis 17 y su fe es recompensada en Génesis 21 con el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham confía en la palabra de Dios porque sabe que Dios es la verdad en persona. La fe de Abraham se pondría a prueba en relación con su hijo Isaac. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moriah.
Cuando Dios le pide el sacrificio del hijo, Abraham humanamente sufre, pero su fe es fuerte y no lo hace vacilar, porque él confía en Dios. En el capítulo 22 del Génesis, leemos que Abraham se pone en camino con su hijo y sus servidores para ir sobre el monte Moriah y sacrificar a Isaac. En un cierto punto, se paran y Abraham dice a sus servidores: párense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta arriba, nos postraremos y después regresaremos con ustedes. Abraham está seguro que Dios buscará el modo de restituir a su hijo. Siglos después, el autor de la carta a los Hebreos nos explicará el pensamiento de Abraham. En Hebreos 11:19 dice: él pensaba de hecho que Dios es capaz de hacer resucitar a los muertos. Abraham es estable y perseverante en la decisión de seguir las indicaciones divinas y es heroico a la hora de la prueba. Todo lo que vemos es que Abraham obedece fielmente a Dios, quien era su escudo, como nos dice Génesis 15:1, y quien había sido extraordinariamente bondadoso y bueno con él hasta este momento. Al igual que con la orden que le dio anteriormente de dejar su hogar y su familia, Abraham obedeció. Sabemos que la historia termina cuando Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo Isaac. Pero imagínese cómo él debió haberse sentido. Él había estado esperando durante décadas para tener su propio hijo, y el Dios que había prometido este niño ahora se lo estaba quitando. El asunto es que la fe que Abraham tenía en Dios era mayor que el amor que él tenía por su hijo, y confiaba en que incluso si sacrificaba a Isaac, Dios podía traerlo de vuelta de entre los muertos. La fidelidad de Abraham consiste en la decisión tomada una vez por todas de obedecer a Dios, sin poner a discusión la voluntad de Dios frente a la prueba. En Hebreos 10:38 dice: mi justo vivirá mediante la fe, pero si me da la espalda no se complacerá en él. El diseño de Dios prevé siempre algunos momentos para verificar y consolidar. La prueba a la que Abraham fue expuesto era completamente terrible y podía parecer irracional y contrastante con la promesa que Dios había hecho con relación a Isaac. De Isaac tendrás una descendencia que llevará tu nombre. Ciertamente Abraham tuvo la tentación de decir que no a Dios, y su tentación consistía en juzgar con solamente la palabra de Dios. Abraham fue fiel porque doblegó heroicamente su propio pensamiento al pensamiento de Dios. Una clara lección que podemos extraer de la vida de Abraham es que debemos vivir una vida de fe. Abraham pudo tomar a su hijo Isaac y llevarlo hasta el monte Moriah porque él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. La fe de Abraham no era una fe ciega, su fe era una garantía y confianza firme en aquel que ha demostrado ser fiel y verdadero. Si miramos hacia atrás en nuestra propia vida, veremos en todo la mano de la providencia de Dios. Dios no nos tiene que visitar acompañado por ángeles, ni tampoco nos tiene que hablar desde una zarza ardiente o dividir las aguas del mar para estar activo en nuestras vidas. Dios está supervisando y organizando los acontecimientos de nuestra vida. A veces no parece así, pero la vida de Abraham es la evidencia de que la presencia de Dios en nuestras vidas es real. Incluso los fracasos de Abraham demuestran que Dios, aunque no nos protege de las consecuencias de nuestros pecados, bondadosamente lleva a cabo su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. Nada de lo que hagamos va a frustrar su plan. La vida de Abraham también nos muestra la bendición de la simple obediencia. Cuando se le pidió que dejara su familia, Abraham lo hizo. Cuando se le pidió que sacrificara a Isaac, Abraham se levantó temprano a la mañana siguiente para hacerlo. Por lo que podemos discernir desde el relato bíblico, no hubo dudas en la obediencia de Abraham. Abraham, al igual que la mayoría de nosotros, pudo haber sufrido ante estas decisiones, pero cuando llegó la hora de actuar,
Él no dudó. Cuando discernimos un verdadero llamado de Dios o leemos sus instrucciones en su palabra, debemos actuar. La obediencia no es opcional cuando Dios ordena algo. En el análisis final, vemos que Abraham fue un individuo ejemplar, no tanto en su piedad o vida perfecta. Él tuvo defectos, sino porque su vida ilustra muchas verdades de la vida cristiana. De las millones de personas en la tierra, Dios llamó a Abraham para ser el objeto de sus bendiciones. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en el resultado de la historia de la redención, que culmina con el nacimiento de Jesús. Abraham es un ejemplo vivo de la fe y esperanza en las promesas de Dios. Nuestras vidas deben vivirse también para que cuando lleguemos al final de nuestros días, nuestra fe, como la de Abraham, permanezca como un legado perdurable para otros. Bueno, vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has traído en este tiempo. Que sea cada vez más en nosotros esa semilla para que podamos ser como Abraham, para que podamos obedecer claramente a tu palabra, para que podamos verdaderamente desarrollar la confianza que es necesaria en nuestra fe y también esa fidelidad constante, Señor. Te pedimos que en todo tiempo seas tú tomando el control de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Señor, te entregamos a ti este día para que seas tú, Señor, obrando. Nosotros como barro nos ponemos en tus manos para que cada vez hagas de nosotros esos vasos útiles para la obra en la cual estamos, Señor, nosotros llamados. Te damos gracias, Señor, y quédate con nosotros esta semana, quédate este resto de día y que en todo tiempo, Señor, podamos ser de bendición, tanto en nuestros hogares como en nuestros trabajos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.